El sol inclemente del siglo XIII castigaba las tierras del Manden, donde la profecía murmuraba sobre un líder destinado a nacer, un león que cojearía antes de rugir. En este crisol de clanes fragmentados y reinos incipientes, nació Sundiata Keita, un niño marcado desde su cuna no por la grandeza, sino por la humillación. Hijo de Magan Konfata, el rey del pequeño estado de Niani, y Sogolón Condé, una mujer de apariencia modesta pero con un espíritu indomable, el futuro emperador llegó al mundo con una aflicción física: la incapacidad de caminar. Durante años, la risa de los cortesanos y el desprecio de su madrastra, Sasuma Bereté, se cernieron sobre él como una sombra perpetua. Sus primeros 7 años fueron un calvario de arrastrarse y burlas, un exilio social dentro de su propio hogar real, un príncipe predestinado a ser nada más que una carga. Cada día que pasaba, sin que sus piernas encontraran fuerza, la vergüenza de su madre crecía, pero también su determinación. La verdadera adversidad, sin embargo, llegó con la tiranía del rey brujo Soumaoro Kanté, el formidable soberano del imperio Soso. Con su ejército de guerreros de hierro y su dominio de las artes oscuras, Soumaoro había subyugado a los Mandinka y a muchas otras tribus del Sáhara Occidental, instaurando un régimen de miedo y tributo. Niani cayó, y la familia real de Sundiata se vio forzada al exilio, vagando de reino en reino, buscando refugio. Fue durante estos años de errancia y despojo que la metamorfosis del joven Sundiata se completó. La humillación se transformó en resiliencia, la debilidad en una férrea voluntad. En las cortes extranjeras de Mema y Ouagadou, Sundiata aprendió el arte de la guerra, la sutileza de la diplomacia y la sabiduría de los ancianos. Sus piernas, que una vez lo habían traicionado, se fortalecieron hasta convertirse en las de un guerrero formidable. Su mente se agudizó con la estrategia, y su espíritu se curtió en la fragua de la experiencia. Se convirtió en un líder carismático, capaz de inspirar lealtad y levantar ejércitos. Mientras tanto, la opresión de Soumaoro sobre el Manden se hizo insoportable. Las cosechas se pudrían, los hombres eran esclavizados, y el espíritu de un pueblo se marchitaba bajo el yugo de la brujería y el acero soso. Desesperados, los Mandinka recordaron la profecía y enviaron a sus ancianos en busca del príncipe exiliado. El grito de auxilio de su gente resonó en el corazón de Sundiata, encendiendo la chispa de su destino. Con el apoyo de sus anfitriones y la promesa de liberar a su pueblo, Sundiata regresó, no como el niño cojo, sino como el Fama, el maestro de la tierra, unificador de la gran asamblea de las tribus del Manden. Bajo su estandarte, los clanes Mandinka, los herreros, los cazadores y los campesinos se unieron, forjando una coalición tan diversa como poderosa. La promesa de libertad y la visión de un futuro próspero bajo su guía forjaron un ejército de hombres y mujeres dispuestos a desafiar al temido Soumaoro. La guerra contra el rey brujo fue épica, un choque no solo de ejércitos, sino de magias y voluntades. Soumaoro, invencible a las armas convencionales, encontró en Sundiata a un oponente que no solo igualaba su astucia militar, sino que también conocía los secretos para contrarrestar su hechicería. La gran confrontación llegó en la legendaria batalla de Quirina, alrededor del año 1235. En un campo de batalla vasto, bajo un sol abrasador, los ejércitos de Sundiata, armados con el valor de la libertad, se enfrentaron a las legiones de Soumaoro, cuya fuerza radicaba en el miedo. El aire vibraba con el choque de espadas y el sonido de los tambores de guerra, pero fue un arma mística, una flecha con una espuela de gallo blanco, la que encontró el punto débil de Soumaoro, disipando su poder y desatando el pánico entre sus tropas. La derrota del rey Soso fue absoluta,
su imperio se desmoronó y el Manden fue liberado. Con la victoria, Sundiata Keita no solo restauró la paz, sino que sentó las bases de algo mucho más grande. En Kuru-Kanfuga, la Gran Asamblea o Asamblea de la Partición del Mundo, Sundiata proclamó la carta que regiría su nuevo imperio. Más que un mero código legal, la Carta de Manden fue una declaración de principios que unía a los clanes Mandinka y a las tribus subyugadas en una federación de estados, promoviendo la justicia, la cooperación y la protección de los derechos humanos, incluso la abolición de la esclavitud por derecho de nacimiento. Así nació el vasto y legendario Imperio de Malí, un estado multiétnico y multirreligioso que se extendería por miles de kilómetros cuadrados. Bajo su liderazgo visionario, el imperio se expandió rápidamente, no solo a través de la conquista militar que subyugó los últimos focos de resistencia y anexó nuevos territorios, sino también mediante una astuta diplomacia que integró a pueblos vecinos con promesas de paz y prosperidad. Sundiata consolidó un control férreo sobre las lucrativas rutas comerciales transsaharianas, que eran vitales para el comercio de oro, sal y esclavos, la columna vertebral económica del nuevo gigante. Desde su humillante comienzo como un príncipe exiliado y cojo, Sundiata Keita había trascendido la adversidad para forjar una de las civilizaciones más ricas y poderosas de la historia africana, marcando el inicio de un ascenso imperial sin precedentes. La batalla de Quirina había liberado al Manden del yugo de Soumaoro, pero Sundiata Keita, el recién proclamado Mansa, sabía que la mera libertad era insuficiente. Su visión trascendía la restauración de un reino. Aspiraba a la creación de un imperio vasto y duradero. Una entidad que garantizara la paz, la prosperidad y la unidad entre las innumerables tribus y pueblos del África Occidental. Con la victoria fresca en la memoria y el eco de los tambores de guerra aún vibrando en la sabana, Sundiata no descansó. Su liderazgo se volcó en una frenética y calculada expansión que sentaría las bases del legendario Malí. La conquista militar fue el músculo con el que Sundiata forjó su imperio. Su ejército, una amalgama de los clanes Mandinka y sus aliados recién juramentados, era una fuerza formidable, pero su verdadero poder residía en la disciplina y la estrategia de su Mansa. No eran solo guerreros feroces, eran ingenieros de la guerra, expertos en la logística de campañas prolongadas a través de paisajes desafiantes, desde las densas arboledas del sur hasta los límites del desierto. Los jinetes de la caballería mandinka, entrenados desde la niñez, cargaban sobre sus ágiles caballos, sembrando el terror y la confusión entre las filas enemigas antes de que la infantería, armada con lanzas, arcos y escudos de cuero, consolidara la victoria. Las flechas silbaban como enjambres de avispas bajo el sol, y las espadas brillaban con una promesa de orden o de derrota. Las ciudades y reinos que alguna vez rindieron tributo a Soumaoro o que se habían mantenido obstinadamente independientes, cayeron uno tras otro bajo el ímpetu de Sundiata. El imperio Soso, destrozado en Quirina, fue desmantelado metódicamente, sus restos absorbidos para evitar cualquier resurgimiento. La expansión se dirigió estratégicamente hacia el este y el oeste, asegurando los principales afluentes del río Níger y, crucialmente, los dominios donde residía la verdadera riqueza de la región, el oro y la sal. Al sur, las ricas minas de oro de Wangara, legendarias por su abundancia, quedaron bajo control maliense. Los depósitos aluviales, trabajados meticulosamente por generaciones, se convirtieron en la fuente de una riqueza incalculable que fluiría directamente a las arcas imperiales, proporcionando el combustible para el crecimiento y el prestigio de Malí. Al norte, las vastas extensiones del desierto albergaban las salinas de Tagaza, donde bloques de sal, tan valiosos como el oro, eran extraídos para ser intercambiados por la preciosidad amarilla.
La posesión de ambos recursos, oro y sal, colocó a Malí en una posición de poder económico sin igual. Pero Sundiata no fue solo un conquistador. Su genio residía igualmente en la astuta diplomacia que acompañó y siguió a cada victoria militar. A diferencia de Soumaoro, que gobernaba por el terror, Sundiata entendió la importancia de la integración y el consentimiento. La Kurukan Fuga, la Carta de Manden, proclamada al inicio de su reinado, no fue solo un código legal, sino una constitución embrionaria que sentó las bases de la gobernanza. Estableció principios de justicia social, protección de los derechos de clanes y gremios, y regulaciones para el comercio, asegurando que las tribus recién subyugadas o aliadas encontraran un lugar y una voz dentro de la estructura imperial. Los jefes locales y los gobernantes de los estados vasallos a menudo eran confirmados en sus posiciones, conservando cierta autonomía a cambio de lealtad al Mansa, el pago de tributos y la provisión de tropas cuando fuera necesario. Esta política de descentralización controlada fomentó la lealtad y evitó la rebelión constante, integrando la diversidad de Malí en una compleja, pero efectiva, federación. Los lazos de parentesco y los matrimonios estratégicos también jugaron un papel vital. Sundiata y sus hijos formaron alianzas matrimoniales con familias gobernantes de clanes influyentes, entrelazando las élites del imperio en una vasta red de lealtades y obligaciones. El Islam, que ya había penetrado en la región a través de las rutas comerciales, fue acogido con una pragmática tolerancia. Aunque Sundiata mismo se adhirió a las tradiciones animistas, reconoció la utilidad del Islam como una fuerza unificadora y como un puente hacia el mundo exterior. Permitió que los comerciantes y eruditos musulmanes se establecieran en las ciudades del imperio, donde sus conocimientos de escritura, leyes y comercio eran inestimables. La coexistencia de las religiones tradicionales africanas y el Islam se convirtió en una de las características distintivas de Malí, demostrando la amplitud de miras del Mansa. La consolidación del control sobre las ricas rutas comerciales del Sáhara Occidental fue el pináculo del logro de Sundiata. Estas arterias arenosas, que serpenteaban a través de miles de kilómetros de desierto, eran las venas por las que fluía la riqueza del continente. Desde las ciudades de Tombuctú, Walata y Gao, los camellos cargados formaban caravanas serpenteantes, moviendo oro en polvo y en barras hacia el norte, a cambio de la preciada sal, telas, dátiles, armas y caballos. Sundiata no solo aseguró las minas y las salinas, sino que también estableció una red de puestos de control y guarniciones militares a lo largo de las rutas, garantizando la seguridad de los comerciantes. Los Diyula, o comerciantes mandinka, se convirtieron en una clase influyente, facilitando el intercambio de bienes y extendiendo la influencia económica del imperio. La paz y la estabilidad que Sundiata impuso sobre una región antes fragmentada transformaron Malí en un imán para el comercio, atrayendo mercaderes de todo el norte de África y más allá. Las ciudades comerciales comenzaron a prosperar bajo la seguridad y la riqueza que el imperio proporcionaba. Yene, un punto neurálgico en el río Níger, y Tombuctú, en el borde del desierto, empezaron a sentar las bases de su futura grandeza como centros de intercambio y conocimiento. La recaudación de impuestos sobre el comercio, meticulosamente organizada, llenó las arcas del Estado, permitiendo a Sundiata mantener un ejército formidable, una administración eficiente y una corte suntuosa. Bajo su égida, el imperio de Malí se transformó de una colección de clanes en un estado unificado y centralizado, gobernado por leyes y una burocracia incipiente. Los Farimba, comandantes militares de las provincias, y los Kumba, gobernadores de las ciudades, ejecutaban la voluntad del Mansa, mientras que los Fasau, los sabios y asesores de la corte, le ofrecían orientación. Sundiata Keita, el Mansa León, había trascendido las profecías y las adversidades de su infancia. De un príncipe cojo y exiliado,
se había convertido en el arquitecto de una potencia africana, un vasto imperio que dominaba el comercio transsahariano y prometía una era de oro y esplendor. Su legado no fue solo de conquista, sino de organización, de forjar la unidad a partir de la diversidad y de sentar las bases de una riqueza y un prestigio que asombrarían al mundo en las generaciones venideras. La impronta de su liderazgo visionario, combinando la fuerza militar con la sabiduría diplomática, había transformado para siempre el paisaje político y económico del África Occidental, elevando a Malí a una posición preeminente que perduraría por siglos. El legado de Sundiata Keita, el Mansa León, era una espada de doble filo. Había forjado un imperio de vastas proporciones y diversidad asombrosa. Pero su partida, envuelta en el misterio de las aguas del Sankarani alrededor de 1255, dejó un trono potencialmente vulnerable. La pregunta que flotaba en el aire caliente del Manden era si la magnitud de su obra podría ser sostenida por sus sucesores. Sin embargo, la estructura que Sundiata había diseñado, un ingenioso entramado de alianzas, leyes y un control administrativo descentralizado, demostró una resiliencia formidable. Sus herederos, quizás careciendo del fulgor mítico del fundador, poseían la pragmática sabiduría de unificar y fortalecer, de tejer los hilos del vasto tapiz imperial con paciencia y mano firme, sentando las bases para una prosperidad sin parangón. El primer desafío para los mansas que siguieron a Sundiata fue consolidar la autoridad en un territorio que se extendía desde las estribaciones del desierto hasta las ricas selvas del sur, y desde el Atlántico hasta el meandro del Níger. Los años que siguieron a la muerte del Mansa fundador vieron un periodo de vigorosa afirmación del poder central. Wali Keita, o Mansa Wali, hijo de Sundiata, fue el primero en tomar las riendas. Educado en los principios de la Kurukan Fuga y en la pragmática administración de su padre, Wali demostró ser un líder competente. No solo mantuvo la unidad, sino que continuó la política de expansión con una determinación que honraba el espíritu de Sundiata. Su reinado se caracterizó por la pacificación de regiones periféricas y la absorción de pequeños reinos que habían titubeado en aceptar plenamente la hegemonía maliense. Bajo su mando, las minas de oro de Bure, más al sur de las ya controladas Wangara, fueron plenamente integradas en la red económica del imperio, aumentando aún más el flujo de metales preciosos hacia las ciudades comerciales. Los mansas que siguieron, aunque a veces efímeros, contribuyeron incrementalmente a la robustez del imperio. Algunas fuentes mencionan a Wati, califa, y Abu Bakari I, quienes, a pesar de las disputas sucesorias que de vez en cuando agitaban la corte en Niani, lograron preservar la integridad territorial y el sistema administrativo. Estos periodos de transición, aunque a menudo turbulentos, sirvieron para probar la solidez de las instituciones malíes. La elección de un nuevo Mansa a menudo implicaba la movilización de fuerzas militares y diplomáticas para asegurar la lealtad de los fahamas provinciales y los farimas, comandantes de ejércitos y gobernadores de provincias. La capital, Niani, con sus palacios de adobe y sus calles polvorientas, era el centro gravitacional donde estas lealtades se reafirmaban en ceremonias de tributo y juramentos, un espectáculo de poder y pompa que cimentaba la jerarquía imperial. La integración de los vastos territorios no se logró únicamente con la espada. Fue un proceso multifacético que combinó la fuerza militar con una ingeniosa administración y una notable tolerancia cultural. El imperio se dividió en provincias, cada una gobernada por un farima o un diamani tigui, señor de la tierra, un funcionario designado por el Mansa. Estos gobernadores, a menudo elegidos entre la élite local o entre guerreros leales de confianza, eran responsables de la justicia, la defensa y la recaudación de impuestos. Se les concedía una considerable autonomía, siempre y cuando mantuvieran la paz, pagaran sus tributos y proporcionaran contingentes militares al ejército imperial cuando se les requería.
Esta estructura federalista permitió que una miríada de etnias, lenguas y tradiciones coexistiera bajo un mismo paraguas, minimizando la resistencia y fomentando un sentido de pertenencia, incluso si el acento seguía siendo la sumisión a Niani. Las decisiones del Mansa se transmitían a través de una cadena de mando bien establecida, utilizando emisarios que cabalgaban a través de las vastas extensiones del imperio, asegurando que la voluntad del centro alcanzara las más remotas fronteras. Las rutas comerciales, esas venas palpitantes del imperio, fueron protegidas y desarrolladas con celo. Los diulas, la influyente clase de comerciantes mandinka, se convirtieron en los agentes económicos que tejían la red del comercio transsahariano y a lo largo del río Níger. Sus caravanas, a menudo custodiadas por guerreros del Mansa, atravesaban el desierto portando oro de Malí, nueces de cola de las selvas del sur, marfil y pieles hacia los mercados del norte de África, donde se intercambiaban por la indispensable sal de Tagaza, tejidos finos, caballos, dátiles, cobre y bienes manufacturados del Mediterráneo. Ciudades como Walata, Yené y Gao, estratégicamente ubicadas en las intersecciones de estas rutas, se transformaron en vibrantes centros de intercambio, crisoles de culturas y lenguas donde el sonido del árabe, el bambara y otras lenguas africanas se mezclaban con el tintineo de las monedas y el parloteo de los regateos. La seguridad de los caminos se consideraba una prioridad imperial, y cualquier ataque a una caravana maliense era respondido con una fuerza abrumadora, disuadiendo a los bandidos y garantizando la fluidez del comercio. La prosperidad del imperio se cimentaba indiscutiblemente en el comercio del oro y la sal. El Mansa ejercía un monopolio efectivo sobre el oro en polvo y los grandes lingotes que se extraían de las profundidades de la tierra o se cribaban de las aguas aluviales. Los súbditos podían poseer oro en su estado natural, pero la comercialización mayorista era prerrogativa imperial, lo que aseguraba un flujo constante de riqueza hacia el tesoro del Mansa. Los mineros, a menudo organizados en gremios y protegidos por las leyes imperiales, trabajaban en las entrañas de la tierra, extrayendo el metal brillante que era la envidia del mundo. La sal, igualmente, era un recurso vital. En un continente donde las fuentes de sal eran escasas, el control de las minas de Tagaza y el comercio a gran escala conferían a Malí una influencia inmensa. Los bloques de sal, cortados con herramientas de hierro y transportados por caravanas de camellos que podían extenderse por kilómetros, eran tan valiosos que a menudo se utilizaban como moneda. El equilibrio entre el oro del sur y la sal del norte era el eje sobre el que giraba la economía maliense. Una balanza perfectamente calibrada que garantizaba la riqueza y el poder del imperio. La seguridad de estas rutas comerciales no era solo una cuestión de fuerza militar. También requería de una burocracia sofisticada capaz de administrar los impuestos, resolver disputas comerciales y mantener la infraestructura. Se establecieron mercados regulados, sistemas de pesas y medidas y una moneda estandarizada, aunque el trueque y el oro en polvo seguían siendo predominantes. Los escribas, muchos de ellos musulmanes, jugaron un papel cada vez más importante en la administración, registrando las transacciones y las leyes, lo que contribuyó a la creciente alfabetización y a la adopción de prácticas islámicas entre la élite comerciante y gobernante. La presencia de juristas islámicos, los cadíes, que aplicaban la ley sharía en las ciudades, complementaba el sistema legal tradicional mandinka, creando un marco jurídico que, aunque complejo, era eficaz para un imperio tan diverso. La influencia del Islam, si bien no fue una imposición religiosa a la población en general, creció de manera constante entre las clases altas y los centros urbanos. Los comerciantes musulmanes, los yulas, no solo trajeron bienes, sino también ideas, sistemas legales y la escritura árabe. Los mansas posteriores a Sundiata, como Sakura, un liberto que ascendió al trono en un periodo de inestabilidad
y gobernó con mano dura pero efectiva. Adoptaron el Islam más abiertamente. Sakura, en particular, realizó la peregrinación a la Meca, un acto que no solo demostró su piedad, sino que también elevó el prestigio de Malí en el mundo islámico y más allá. Estos primeros viajes a la Meca, aunque menos célebres que el de Mansa Musa, fueron cruciales para establecer las credenciales de Malí como una potencia islámica respetable y para forjar lazos con los califatos del norte de África y Oriente Medio, abriendo nuevas avenidas diplomáticas y culturales que enriquecerían aún más el imperio. Con cada mansa, con cada campaña militar exitosa o tratado diplomático, el imperio de Malí se expandía y se consolidaba. Sus fronteras se extendían por un paisaje diverso de sabanas, estepas y bosques, unificando bajo su égida a una multitud de pueblos: los Bámbara, los Senufo, los Songhai, los Fulani, los Tuareg y muchos otros. La red de lealtades y tributos se hizo más compleja, la administración más eficiente y la maquinaria económica, impulsada por el oro y la sal, más imparable. El ejército imperial, bien entrenado y leal, se mantuvo como el garante último de la Pax Malí, una fuerza que no solo imponía la voluntad del Mansa, sino que también protegía a sus súbditos y sus bienes. Las ciudades como Yené, con su distintiva arquitectura de adobe y sus bulliciosos mercados ribereños, y la incipiente Tombuctú, en el recodo del Níger, comenzaron a florecer no solo como puntos de comercio, sino como incipientes centros de aprendizaje islámico. Aunque la gran era intelectual estaba por venir, la presencia de eruditos y juristas musulmanes sentaba las bases para la explosión de conocimiento que caracterizaría los siglos posteriores. Se construyeron mezquitas más grandes, se fundaron escuelas coránicas, y la escritura árabe comenzó a ganar terreno como herramienta administrativa y académica, un presagio de la gloria venidera. Así, a lo largo de las décadas que siguieron a la era de Sundiata, el imperio de Malí se transformó en una potencia consolidada y próspera. Sus sucesores, a pesar de los inevitables desafíos de la gobernanza de un territorio tan vasto, no solo mantuvieron, sino que ampliaron el formidable legado del fundador. La integración de vastos territorios a través de un inteligente sistema federal y la seguridad inquebrantable de las rutas comerciales de oro y sal sentaron las bases para una hegemonía regional sin precedentes. El Mansa, sentado en su trono de Niani, se había convertido en el señor de un imperio que era la envidia de reinos lejanos. Un gigante africano maduro y listo para reclamar su lugar en la narrativa global de poder y esplendor. La escena estaba preparada, el escenario listo, para el advenimiento de una figura que llevaría el nombre de Malí a los confines del mundo conocido, y más allá: Mansa Musa. El vasto y floreciente imperio de Malí, cuidadosamente tejido por Sundiata y consolidado por sus sucesores, era ya una joya radiante en la corona de África Occidental cuando Kanku Musa, o Mansa Musa, como sería conocido por la historia, ascendió al trono en el año 1312. Su llegada al poder fue singular, precedida por una abdicación que hablaba tanto de la excentricidad de su predecesor como de la intrínseca estabilidad del propio imperio. Su tío abuelo, Mansa Abu Bakr II, un hombre de espíritu aventurero y una curiosidad insaciable por los límites del mundo conocido, había renunciado a la púrpura imperial para liderar una formidable expedición a través del Océano Atlántico, buscando tierras más allá del Mar de la Oscuridad. Dejó a Musa, su gran sobrino, al mando como regente, una muestra de la confianza en su linaje y en la solidez de la administración que el imperio había cultivado. Cuando Abu Bakr II nunca regresó de su audaz, pero desafortunada odisea, Musa se convirtió formalmente en Mansa, heredando no solo un trono, sino un coloso económico y político, listo para alcanzar nuevas cumbres de gloria. El Malí que recibió Mansa Musa era un imperio en la cúspide de su poder.
se extendía por un territorio inmenso que abarcaba desde las costas del Atlántico hasta el recodo del río Níger y desde las estepas del Sáhara hasta las densas selvas del sur. Su riqueza no era una mera leyenda, sino una realidad palpable, sostenida por el control absoluto sobre las dos arterias económicas más vitales de la región: el oro y la sal. Las minas de Bure y Wangara, en las zonas boscosas del sur, producían ingentes cantidades de oro en polvo y en lingotes, un metal que era la envidia de los monarcas y mercaderes de 3 continentes. Las arenas del desierto, por su parte, albergaban las salinas de Tagaza, donde los bloques de sal, tan preciosos como el metal dorado, eran extraídos para alimentar las mesas y conservar los alimentos de vastas poblaciones. Malí actuaba como el epicentro de un sistema circulatorio que bombeaba estas riquezas a través de las rutas transsaharianas, conectando el África subsahariana con el Mediterráneo, el norte de África, el Próximo Oriente y, en última instancia, Europa. La administración imperial, perfeccionada a lo largo de décadas por los predecesores de Musa, era un modelo de eficiencia para la época. El Mansa reinaba desde su palacio en Niani, la capital, una ciudad bulliciosa a orillas del río Sankarani. Pero su autoridad se extendía a través de un complejo entramado de provincias y estados vasallos. Cada provincia tenía un gobernador, Farimba o Diamanitigui, que aseguraba la recolección de impuestos, mantenía la ley y el orden, y comandaba las fuerzas locales, todo ello bajo la supervisión de un Mansa que ejercía un control centralizado, pero no asfixiante. La justicia se impartía con rigurosidad, basándose en una amalgama de la Kurukan-Fuga, las costumbres locales y, crecientemente, la ley islámica, o Sharia, en las ciudades cosmopolitas. Esta estructura permitía la coexistencia de innumerables etnias y culturas bajo la paz del Manden, garantizando una estabilidad interna envidiable. Mansa Musa, un hombre profundamente piadoso y erudito en la fe islámica, no tardó en dejar su propia impronta en el imperio. Si bien el Islam ya había calado entre las élites comerciales y parte de la nobleza, su reinado marcó una intensificación en la promoción de la religión. Musa no buscaba imponer el Islam a la fuerza a la vasta población animista, sino integrarlo como un pilar más de la identidad y el prestigio imperial. Invirtió en la construcción de nuevas mezquitas y en la fundación de escuelas coránicas, especialmente en los florecientes centros urbanos como Walata, Djenné y, de manera crucial, Tombuctú. Bajo su protección, los ulemas, eruditos islámicos, y los cadíes, jueces, ganaron prominencia. Su sabiduría y conocimientos legales se convirtieron en activos inestimables para la gobernanza y el comercio internacional. La corte de Niani se transformó en un centro de aprendizaje islámico, atrayendo a letrados y poetas de todo el Magreb. Las ciudades comerciales de Malí se convirtieron en hervideros de actividad, imanes para mercaderes y viajeros. Walata, en el umbral del desierto, era la puerta de entrada y salida de las caravanas que unían el corazón del imperio con las costas del Mediterráneo. Djenné, con su distintiva arquitectura de adobe y su gran mezquita, era un bullicioso mercado fluvial y un centro de intercambio agrícola e intelectual. Gao, al este, una antigua capital songhai, recién consolidada bajo el control maliense, se erigió como otro nudo vital en las rutas comerciales del Níger. Pero de todas ellas, era Tombuctú la que comenzaba su ascenso meteórico. Situada estratégicamente en un recodo del Níger, donde el río se acerca más al Sáhara, Tombuctú era el punto de encuentro por excelencia entre las canoas fluviales que transportaban mercancías del sur y las caravanas de camellos que llegaban del norte. Sus mercados se inundaban con oro, sal, telas, libros, caballos, dátiles y una diversidad de bienes que reflejaban la vasta red comercial del imperio. Musa, con su visión, reconoció el potencial de Tombuctú para ser más que un simple centro de comercio, una capital intelectual del mundo islámico.
La corte del Mansa Musa en Niani era un espectáculo de riqueza y sofisticación. Los cronistas árabes, impresionados por lo que oían de los comerciantes y viajeros que llegaban a El Cairo o Marrakech, describían al Mansa como el soberano de un imperio de oro. Se decía que sus palacios estaban adornados con finas sedas y brocados, que sus jardines rebosaban de flores exóticas y que sus aposentos estaban iluminados con lámparas de oro. El Mansa mismo, ataviado con ropas de la más alta calidad y joyas resplandecientes, presidía ceremonias fastuosas donde los griots, narradores de historias y guardianes de la tradición oral, cantaban las hazañas de Sundiata y los dignatarios presentaban sus respetos. Los guerreros del Mansa, ataviados con cota de malla y armaduras de cuero, mantenían el orden y proyectaban la fuerza del imperio. El ejército maliense, bien entrenado y equipado, era una fuerza de paz y control, asegurando la seguridad de las fronteras y de las rutas comerciales, disuadiendo a posibles invasores o rebeldes. La creciente riqueza y estabilidad del imperio de Malí, bajo Mansa Musa, no pasó desapercibida para el resto del mundo. A medida que más comerciantes árabes y bereberes cruzaban el desierto y regresaban con relatos de la prosperidad inaudita del Mansa de Malí, el nombre del imperio comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los mapas y los textos de los geógrafos islámicos, y más tarde, europeos. En el famoso Atlas catalán de 1375, Malí figuraba prominentemente, representado por una imagen del Mansa Musa sentado en su trono, coronado y sosteniendo un cetro y una pepita de oro. La leyenda que acompañaba la imagen proclamaba que este señor es el más rico y noble de todos los reyes de esta parte del mundo, debido a la abundancia de oro que se encuentra en su tierra. Esta era una proyección cartográfica que cimentaba la fama de Malí como la tierra del oro en la imaginación global. Envoys y comerciantes de las ciudades-estado del norte de África, de Egipto y de incluso reinos ibéricos comenzaron a buscar activamente la corte de Malí. Querían comerciar directamente, establecer alianzas y quizás conocer al enigmático Mansa que gobernaba tal tesoro. El prestigio de Malí no era solo económico. Su emergente reputación como centro de aprendizaje islámico también atraía a académicos y teólogos. Se hablaba de las grandes mezquitas que se levantaban en el desierto, de las escuelas donde se recitaba el Corán y se estudiaba la ley, la filosofía y la ciencia. Mansa Musa no solo aceptaba esta afluencia de talento, sino que la incentivaba activamente, invitando a los mejores arquitectos, ingenieros y eruditos a su imperio para embellecer sus ciudades y enriquecer su cultura. Con cada año de su reinado, el poder y la fama de Malí crecían exponencialmente. El Mansa Musa no se contentaba con ser un mero custodio de un imperio próspero. Su profunda fe lo impulsaba a buscar un significado más trascendente. El quinto pilar del Islam, la peregrinación a la Meca, o Hajj, era una obligación sagrada que ningún Mansa de Malí había emprendido con la escala y la ostentación que Musa empezaba a concebir. Su devoción y su deseo de conectar a su imperio con el corazón del mundo islámico se fusionaron en un plan de tal magnitud que asombraría a generaciones. El escenario estaba listo para un evento que no solo cumpliría una promesa religiosa, sino que reescribiría el mapa de la riqueza y el poder globales, consolidando el lugar de Malí como una superpotencia de su tiempo. La época dorada de Malí había llegado, y su brillo estaba a punto de deslumbrar al mundo entero. La piedad de Mansa Musa, profunda y sincera, no era un mero adorno real, era una fuerza motriz que lo impulsó a emprender el viaje más audaz y ostentoso que ningún soberano africano había concebido. En el año 1324, con el imperio de Malí en el cénit de su poder y su tesoro desbordante de oro, el Mansa anunció su intención de cumplir con el quinto pilar del Islam, el Hajj, la sagrada peregrinación a la Meca. No sería un viaje discreto de un devoto, sino una procesión colosal.
una demostración de fe que simultáneamente sería una asombrosa exhibición de la riqueza y la soberanía de Malí ante el mundo conocido. Su objetivo era dual: buscar la bendición de Alá y grabar el nombre de su imperio en los anales de la historia global. Los preparativos para la peregrinación fueron de una magnitud sin precedentes, un despliegue logístico que empequeñeció cualquier empresa similar de su época. Durante meses, los administradores del Mansa trabajaron incansablemente. Se reunieron caravanas de camellos, no docenas, sino cientos, quizás miles. Se calculó que cada camello, majestuoso y resistente al desierto, llevaría una carga de oro en polvo o en lingotes, cada una pesando alrededor de 100 kilogramos. Las crónicas árabes, impresionadas, estiman que la caravana total transportaba más de 13 toneladas de oro, una cantidad que desafía la imaginación y que haría tambalear la economía de cualquier nación por donde pasara. No solo oro, provisiones, agua en odres de cuero, dátiles, cereales, aceite y toda clase de bienes necesarios para sostener a una corte itinerante a través de un continente. La procesión en sí era una ciudad en movimiento. Se decía que la comitiva de Mansa Musa ascendía a 60.000 almas. Delante de la comitiva marchaban 500 esclavos, cada uno ataviado con túnicas de seda y portando un báculo de oro puro, que brillaba bajo el sol inclemente, anunciando la llegada del Mansa con cada destello. Detrás de ellos, una escolta formidable de miles de guerreros del Manden, ataviados con armaduras de cuero y lanzas, montados en sus ágiles caballos, garantizaba la seguridad de la caravana. Luego venían los funcionarios de la corte, los farimas, los diamanitigis, los escribas, los asesores religiosos y los griots, los guardianes de la historia oral que cantaban las alabanzas de Sundiata y el linaje Keita. Mujeres, cortesanas y sirvientes sumaban miles más, muchas de ellas adornadas con joyas de oro y atuendos espléndidos. El Mansa mismo cabalgaba a la cabeza, o a veces era llevado en un palanquín ceremonial, bajo el dosel de un paraguas de seda bordado en oro, un símbolo de su autoridad y su riqueza. La visión de esta marea humana y animal, serpenteando por las pistas polvorientas de la sabana y las dunas doradas del Sáhara, era una imagen que cortaba el aliento, un espectáculo que el mundo no había visto, ni volvería a ver, en siglos. El viaje a través del Sáhara fue una epopeya de resistencia. Mes tras mes, la caravana avanzó, un río de hombres y camellos que desafiaba la inmensidad del desierto. Los guías tuaregs, expertos en las traicioneras rutas, lideraban el camino, encontrando los escasos pozos de agua y las raras zonas de vegetación que permitían la supervivencia de un contingente tan masivo. Las noches en el desierto se transformaban en campamentos improvisados, donde miles de fuegos parpadeaban como estrellas caídas, y los sonidos de los tambores y las canciones del Manden llenaban el aire bajo el cielo inmenso. La disciplina de la caravana era férrea, su organización impecable, una prueba del sofisticado aparato administrativo del Imperio de Malí. Cualquier pequeño oasis o asentamiento en su ruta quedaba estupefacto ante el paso de tal magnificencia, un preludio del asombro que aguardaba en las grandes ciudades. Finalmente, después de un viaje extenuante, la comitiva del Mansa Musa emergió del desierto, acercándose a las vibrantes metrópolis del norte de África. La noticia de su llegada se extendió como un incendio, precediendo a la caravana misma. Los rumores de un Mansa de oro de un reino desconocido al sur del Sáhara, con una riqueza que desafiaba toda descripción, llenaron los bazares y los palacios. Cuando la caravana de Musa llegó a El Cairo en el verano de 1324, la ciudad quedó paralizada. Las calles se llenaron de multitudes, asombradas por la escala de la procesión. Los historiadores árabes de la época, como Al-Umari y Ibn Khaldún,
registraron meticulosamente el impacto de Mansa Musa. El Mansa, ataviado con el más exquisito atuendo y rodeado por su corte, se presentó ante el sultán mameluco de Egipto, Al-Nasir Muhammad. Sin embargo, en un audaz despliegue de soberanía, Musa se negó inicialmente a postrarse ante el sultán, un gesto de respeto tradicional que consideraba inapropiado para un monarca de su estatura. Solo después de mucha persuasión, y aludiendo a la prostración ante Dios, accedió a cumplir con el protocolo. El encuentro fue un choque de mundos, una afirmación de la dignidad imperial africana frente al poder establecido del califato. Musa obsequió al sultán con regalos de oro tan generosos que incluso el opulento tesoro mameluco se sintió enriquecido. Pero fue la distribución de oro entre la gente de El Cairo lo que se convirtió en leyenda. Mansa Musa, en un acto de piedad y caridad, dispensó oro a los pobres, a los funcionarios, a los académicos y a cualquiera que lo pidiera. Compró souvenirs, pagó servicios y gastó con una liberalidad que no conoció límites. Los mercados de El Cairo se inundaron de oro. El precio del metal precioso se desplomó drásticamente en toda la región y no se recuperaría por completo hasta una década después. La economía egipcia se desestabilizó por el repentino influjo de metal, una prueba tangible de la inmensa riqueza que el Mansa había traído consigo. Ibn Fadl Allah al-Umari, un historiador contemporáneo que visitó El Cairo 12 años después, aún escuchaba a los lugareños hablar de la legendaria generosidad de Musa y del consecuente desplome del precio del oro. Desde El Cairo, la caravana de Musa continuó su viaje hacia el este, hacia los lugares sagrados del Hijaz. En Medina y la Meca, la generosidad de Musa continuó. Financiaba la construcción de nuevas mezquitas, realizaba donaciones a organizaciones benéficas y pagaba por los servicios de los eruditos religiosos. Cumplió con los ritos sagrados del Hajj con una devoción ejemplar, circundando la Kaaba y visitando los lugares venerados. Pero su impacto no se limitó a la caridad religiosa. En cada ciudad, Musa no solo gastaba oro, sino que también absorbía conocimiento. Contrató a los mejores arquitectos, ingenieros, eruditos y poetas islámicos, ofreciéndoles generosos estipendios para regresar con él a Malí, con la visión de enriquecer aún más la cultura y el intelecto de su imperio. El viaje de regreso fue un desafío distinto. Habiendo distribuido tanto oro, Musa tuvo que pedir prestado dinero a los comerciantes de El Cairo para financiar el regreso de su comitiva, un testimonio de que incluso una riqueza tan colosal tenía límites. Con astucia intentó mitigar el daño económico que había causado, comprando de nuevo el oro a un precio más alto para estabilizar el mercado, demostrando una perspicacia económica que complementaba su piedad. La peregrinación de Mansa Musa fue mucho más que un viaje religioso. Fue un acontecimiento que redefinió la percepción de África en el mundo. Antes de Musa, Mali era un reino lejano y legendario, conocido solo por los comerciantes audaces. Después de su Hajj, Malí se convirtió en un nombre familiar en las cortes de Europa, el norte de África y el Próximo Oriente. Un imperio de inmensa riqueza, poder y sofisticación. Su nombre apareció en los mapas europeos, como el famoso Atlas catalán de 1375, donde se le representaba como un rey africano coronado, empuñando un cetro y una pepita de oro. La imagen de Mansa Musa se convirtió en el arquetipo de la riqueza africana, una leyenda viva que resonaría a través de los siglos. Su opulenta peregrinación no solo cumplió un deber religioso, sino que proclamó al imperio de Malí como una potencia global, un faro de esplendor que deslumbró al mundo y cimentó su lugar en la memoria colectiva de la humanidad. El regreso de Mansa Musa, de su legendaria peregrinación a la Meca, no solo reconfiguró el mapa de la riqueza mundial, sino que encendió una ambición aún más profunda
en el corazón del Mansa. Habiendo exhibido el poderío material de Malí, Musa ahora deseaba que su imperio se erigiera como un faro de cultura y conocimiento, un centro de aprendizaje islámico que rivalizara con los más grandes del mundo conocido. Su Hajj no fue solo un acto de piedad personal, fue una misión de reclutamiento. De las bulliciosas madrazas de El Cairo, las refinadas cortes de Marruecos y las venerables academias de Andalucía, Mansa Musa atrajo a su servicio a los más brillantes eruditos, juristas, ingenieros y arquitectos, ofreciéndoles generosos estipendios y la promesa de un imperio fértil para sus talentos. Malí, la tierra del oro, se transformaría bajo su visión en la tierra del saber. La llegada de esta élite intelectual y artística a Malí marcó el comienzo de una edad de oro cultural. Los eruditos, muchos de ellos maestros en las leyes islámicas, fiqh, la teología, kalam, la astronomía, las matemáticas y la medicina, trajeron consigo no solo sus conocimientos, sino también sus bibliotecas personales, repletas de preciosos manuscritos. Estos sabios se asentaron principalmente en las ciudades comerciales más prósperas del imperio: Walata, Gao y sobre todo Tombuctú y Yené. La presencia de estos ulemas y cadíes elevó el nivel de la educación y la administración de justicia, cimentando la ley islámica en los centros urbanos y enriqueciendo el ya sofisticado sistema legal del Manden con nuevas interpretaciones y precedentes. La escritura árabe floreció, convirtiéndose en la lengua franca de la administración, el comercio y la academia. Se establecieron escuelas coránicas y madrazas, instituciones de educación superior, que atrajeron a estudiantes de todas partes de África Occidental, ávidos de sumergirse en las ciencias islámicas y seculares. Mansa Musa comprendió que el conocimiento necesitaba un hogar tangible y que la majestuosidad de la fe debía reflejarse en la piedra y el adobe. Por ello, también atrajo a arquitectos e ingenieros, siendo el más célebre Abu Ishaq Ibrahim al-Sahili, un brillante andaluz a quien el Mansa conoció en El Cairo. Al-Sahili fue convencido para regresar a Malí con la promesa de una riqueza inconmensurable y la oportunidad de dejar una huella arquitectónica imperecedera. Su llegada y la de otros maestros constructores revolucionaron el paisaje urbano del imperio, introduciendo nuevas técnicas y estilos que fusionarían las tradiciones arquitectónicas del Sáhara y el Sahel con las del mundo islámico. Tombuctú, una ciudad que hasta entonces había sido un importante, pero relativamente modesto, centro de caravanas en el recodo del Níger, se convirtió en el epicentro de esta transformación. Mansa Musa, con la guía de Al-Sahili, comisionó la construcción de la gran mezquita de Djinguereber, también conocida como Djingareiber, un monumento impresionante de adobe que se elevaría hacia el cielo con sus 3 minaretes cónicos, rompiendo la monotonía del horizonte desértico. Esta mezquita, construida con los materiales locales, arcilla, madera y paja, y siguiendo técnicas de adobe que permitían una ventilación natural y una resistencia sorprendente, se convirtió no solo en un lugar de culto, sino en el corazón palpitante del nuevo espíritu intelectual de la ciudad. El Mansa también ordenó la construcción de un palacio real y varias madrazas alrededor de la mezquita, estableciendo un complejo de edificios que irradiarían su visión. Las obras de Djinguereber, aunque con continuas restauraciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos, siguen siendo un testimonio monumental de la época de Musa. La madraza de Sankore, que evolucionaría hasta convertirse en la legendaria Universidad de Sankore, fue otra de las grandes instituciones que florecieron bajo el mecenazgo de Mansa Musa. Esta y otras madrazas, como la de Sidi Yahya y la de Djingareiber misma, se llenaron de estudiantes que memorizaban el Corán, estudiaban los hadices, dichos y actos del profeta Muhammad, la jurisprudencia islámica, fiqh,
la exégesis coránica, tafsir, y las ciencias como la lógica, la retórica, la gramática árabe, la astronomía, la medicina y las matemáticas. Las bibliotecas de Tombuctú, financiadas por el Mansa y enriquecidas por las donaciones de los eruditos y las caravanas de libros que llegaban del norte, se convirtieron en tesoros de manuscritos, algunos de ellos con siglos de antigüedad, que abarcaban todos los campos del saber islámico. Se estima que en su apogeo, Tombuctú albergaba cientos de miles de manuscritos, una colección que rivalizaba con las de Bagdad o Córdoba. El aire de la ciudad se impregnó con el susurro de las recitaciones coránicas, el parloteo de los debates académicos y el crepitar de las plumas sobre el pergamino, transformando a Tombuctú en la perla del desierto, un faro de iluminación en el vasto continente africano. Djenné, la hermana gemela de Tombuctú en la prosperidad maliense, también experimentó una profunda transformación cultural y arquitectónica bajo Mansa Musa. Ya era un vital centro comercial y agrícola en el delta interior del Níger, famosa por sus mercados y su estratégica ubicación fluvial. Musa comisionó la construcción de una imponente mezquita en Djenné, siguiendo un estilo arquitectónico similar al de Djinguereber, aunque la magnífica Gran Mezquita de Djenné, que hoy se admira, es una reconstrucción posterior basada en los diseños originales. La mezquita de Musa sirvió como un catalizador para la urbanización y la monumentalización de la ciudad, afirmando su estatus como un centro religioso y cultural de importancia. Djenné se convirtió en un nido de eruditos islámicos y un importante centro de traducción y copiado de manuscritos, un lugar donde el conocimiento se difundía por el río y las rutas comerciales. Pero la visión de Musa no se limitaba a las grandes ciudades. Por todo el imperio se erigieron mezquitas más modestas y escuelas, extendiendo la influencia del Islam y la alfabetización. Se incentivó la alfabetización en árabe, no solo para fines religiosos, sino también para mejorar la administración imperial y facilitar el comercio. La ley islámica, enseñada por los cadíes, proporcionaba un marco legal unificador para un imperio tan diverso, complementando las tradiciones jurídicas locales y fomentando un sentido de orden y justicia. Los tribunales del Mansa se hicieron famosos por su imparcialidad y eficacia, atrayendo disputas de regiones lejanas. El mecenazgo de Mansa Musa también se extendió a las artes. La tradición de los griots, los narradores de historias y músicos, que eran los guardianes de la memoria histórica del Manden, continuó floreciendo en su corte. Sus cantos épicos, que narraban las hazañas de Sundiata y los gloriosos linajes, se complementaban ahora con la poesía árabe, la música andaluza y las historias de los califatos. La fusión de estas tradiciones creó una cultura rica y vibrante, una síntesis única de influencias africanas e islámicas. La orfebrería, la talla de madera y la alfarería también alcanzaron nuevas cotas de sofisticación, alimentadas por la riqueza del imperio y la demanda de una corte y una élite cada vez más refinadas. La transformación de Malí bajo Mansa Musa no fue superficial. Fue una profunda reorientación cultural que elevó el estatus del imperio de una potencia meramente rica a un centro de excelencia intelectual y artística, un punto de convergencia para el saber del mundo islámico y africano. La visión de Musa de un imperio que fuera no solo fuerte en armas y oro, sino también rico en conocimiento y fe, se había materializado. Las ciudades de Tombuctú y Djenné, con sus imponentes mezquitas y sus bulliciosas bibliotecas, se convirtieron en el corazón palpitante de esta nueva identidad, atrayendo mentes y talentos que dejaron una huella indeleble en la historia de África y del mundo. El Mansa Musa había demostrado que la verdadera grandeza no solo se mide en tesoros materiales, sino también en el florecimiento del espíritu humano y la búsqueda del conocimiento, asegurando el lugar de Malí como un faro luminoso en la civilización medieval.
tras la deslumbrante estela de la peregrinación de Mansa Musa, Tombuctú, la ciudad estratégicamente posada en el umbral del desierto y el recodo del gran río Níger, se erigió no solo como un centro de intercambio comercial, sino como la perla del desierto, un faro de cultura y conocimiento que rivalizó con los más grandes emporios intelectuales del mundo islámico y más allá. Lo que había sido un humilde campamento tuareg, convertido en una próspera encrucijada para las caravanas de sal y los barcos de oro, floreció bajo el mecenazgo visionario del Mansa, transformándose en una metrópolis de minaretes elevados y bibliotecas susurrantes, donde el saber se valoraba tanto como el oro más puro. La visión de Mansa Musa, cimentada en su profunda fe y su experiencia en los centros de aprendizaje de El Cairo y la Meca, era clara: convertir a Malí en un pilar del conocimiento islámico. Al regresar de su Hajj, no solo trajo consigo inmensas riquezas, sino también un tesoro de eruditos, juristas y, crucialmente, arquitectos como Abu Ishaq Ibrahim al-Sahili, a quien confió la monumental tarea de construir las nuevas glorias arquitectónicas de Tombuctú y Djenné. Fue este flujo de mentes brillantes y habilidades artísticas lo que catalizó la metamorfosis de Tombuctú, imbuyéndola de un espíritu académico y una sofisticación cultural sin precedentes en la región. El corazón espiritual e intelectual de Tombuctú latía en torno a sus tres grandes mezquitas: Djinguereber, Sankore y Sidi Yahya. La mezquita de Djinguereber, comisionada por Mansa Musa y construida por al-Sahili, era una imponente fortaleza de adobe, con sus minaretes cónicos y sus vastas salas de oración que podían acoger a miles de fieles. No era solo un lugar de culto. Sus patios y pasillos resonaban con el parloteo de estudiantes y maestros, convirtiéndola en una madraza primaria donde se impartían las enseñanzas fundamentales del Corán. Su arquitectura, con la fusión de técnicas locales de construcción en adobe y la influencia de diseños marroquíes, era una declaración visible del cosmopolitismo de Malí. Sin embargo, fue la Universidad de Sankore la que cimentó la reputación de Tombuctú como un centro de educación superior sin parangón. A diferencia de las universidades europeas de la época, Sankore no era un único campus o una institución centralizada. Era, más bien, una red de escuelas y madrazas interconectadas, cada una dirigida por un erudito maestro, shaikh o alim, que enseñaba desde su propia casa o una sección de la mezquita. Los estudiantes se movían entre estos maestros, especializándose en diversas disciplinas hasta obtener su diploma, que no era otro que el permiso del shaikh para enseñar a su vez. Este sistema descentralizado fomentaba la diversidad de pensamiento y la excelencia académica, permitiendo la adaptación a las necesidades de cada estudiante y la evolución del conocimiento. El currículo de Sankore era enciclopédico, abarcando no solo las ciencias religiosas del Islam, sino también un amplio espectro de disciplinas seculares. Los estudiantes se sumergían en el estudio del Corán y sus exégesis, tafsir, los hadices del profeta, la jurisprudencia islámica, fiqh, y el derecho comparado, la teología, kalam y la filosofía. Pero también se dedicaban intensamente a la gramática árabe y la retórica, la lógica, la historia, la geografía, la astronomía y la astrología, las matemáticas y la medicina. Los maestros de Tombuctú, muchos de ellos bereberes, árabes o incluso de origen andalusí, tradujeron, comentaron y enriquecieron textos de la antigüedad griega y romana que habían llegado a África a través de las rutas islámicas, fusionando estas tradiciones con el saber africano local. La astronomía, esencial para la navegación en el desierto y para determinar los tiempos de oración, alcanzó un alto grado de sofisticación, con observatorios improvisados y el cálculo de tablas astronómicas. La medicina se beneficiaba de los conocimientos botánicos locales y las prácticas islámicas, con la compilación de tratados sobre hierbas medicinales y tratamientos de enfermedades. La mezquita de Sidi Yahya, la tercera de las grandes instituciones de Tombuctú, también contribuyó significativamente a su reputación.
con su propia madraza y una extensa biblioteca, se especializó en el estudio de la ley islámica y en la tradición jurídica. Se decía que sus colecciones de manuscritos eran inmensas, albergando no solo textos coránicos y jurídicos, sino también obras de mística sufí, poesía y tratados científicos. La competencia y cooperación entre estas tres instituciones principales fomentaron un ambiente intelectual vibrante y de constante efervescencia académica. El verdadero tesoro de Tombuctú residía en sus bibliotecas. No eran únicamente las colecciones públicas de las mezquitas y madrazas. Miles de bibliotecas privadas, algunas de ellas con decenas de miles de volúmenes, pertenecían a familias de eruditos y comerciantes ricos. Estas bibliotecas albergaban colecciones asombrosas de manuscritos que cubrían una vastedad de temas, desde rollos antiguos del Corán bellamente caligrafiados hasta intrincados tratados de matemáticas, complejos textos de filosofía, manuales de derecho, volúmenes de poesía, crónicas históricas y obras de medicina. Los manuscritos llegaban a Tombuctú en las caravanas de camellos, junto con el oro y la sal, procedentes de Fez, El Cairo, Bagdad e incluso de lugares tan lejanos como Persia, o se copiaban en la misma ciudad. La industria de los escribas y copistas era una de las más prósperas de Tombuctú. Cientos de hombres se dedicaban a la meticulosa tarea de transcribir, embellecer y encuadernar libros. Los calígrafos eran artistas venerados, sus manos transformaban la prosa en arte visual. Los ilustradores adornaban los textos con intrincados patrones geométricos y florales. Se desarrollaron técnicas avanzadas de preservación de manuscritos, incluyendo el uso de tintas y papeles especiales, para asegurar que estos valiosos tomos sobrevivieran al clima árido del desierto. La producción y comercio de libros se convirtió en una empresa económica significativa, con Tombuctú exportando manuscritos a otras partes de África Occidental y del Norte. El ambiente de Tombuctú era una fusión única de lo sagrado y lo secular. Las bulliciosas calles del mercado, donde el oro se intercambiaba por sal y bienes exóticos, se mezclaban con la tranquila reverencia de las madrazas, donde el sonido de la recitación coránica flotaba en el aire. Los estudiantes, ataviados con túnicas sencillas, se mezclaban con los ricos comerciantes, los guerreros y los griots, creando una sociedad donde el intelecto y la espiritualidad eran tan respetados como la riqueza y el poder militar. La ciudad era un crisol de etnias: songhais, tuaregs, árabes, fulanis, mandinkas, todos coexistiendo en este vibrante centro de aprendizaje. La reputación de Tombuctú como centro de saber se extendió por todo el mundo islámico. Los eruditos viajaban miles de kilómetros a través del desierto para estudiar con sus maestros, y sus sentencias legales eran consultadas desde lugares tan lejanos como Fez y Granada. Se convirtió en un lugar donde se preservaba la antigua sabiduría y se creaba un nuevo conocimiento. Las crónicas históricas de la región, como el Tarikh al-Sudán, Historia del Sudán, y el Tarikh al-Fatash, Crónica del Buscador, ambas escritas en Tombuctú en siglos posteriores, son testamento de la profunda tradición historiográfica de la ciudad y de su compromiso con la preservación de la memoria. La importancia de Tombuctú no residía solo en la cantidad de sus libros o el prestigio de sus maestros, sino en el impacto que tuvo en el desarrollo intelectual y espiritual de África Occidental. Sus madrazas formaron a generaciones de ulemas, cadíes y administradores que sirvieron en todo el imperio de Malí y más allá. Difundieron el Islam, la alfabetización y el conocimiento de la ley y las ciencias, creando una élite educada que contribuyó a la cohesión y sofisticación del imperio. La ciudad se convirtió en un símbolo de la capacidad intelectual africana y de la profunda integración de la fe islámica con las culturas locales, un legado que perduraría mucho después de que los vientos de la fortuna imperial cambiaran. Tombuctú había florecido, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de la pluma, la palabra y la sabiduría,
inscribiendo su nombre en la historia como un monumento al saber. El sol, que había brillado con tal fulgor sobre el imperio de Malí durante el glorioso reinado de Mansa Musa, comenzó a declinar lenta pero inexorablemente tras su muerte en 1337. La partida del Mansa peregrino, el monarca que había asombrado al mundo con su oro y su piedad, dejó un vacío colosal, una ausencia de liderazgo carismático que el imperio, acostumbrado a la mano firme de Sundiata y la visión expansiva de Musa, lucharía por llenar. No fue un colapso repentino, sino una erosión gradual, un deshilachamiento interno que comenzó a debilitar la formidable estructura que había tomado más de un siglo construir. La sucesión al trono de Malí nunca había sido una cuestión de simple primogenitura rígida. El sistema mandinka permitía cierta flexibilidad, donde el Mansa era elegido de un linaje real específico, pero no siempre era el hijo mayor quien heredaba. Esta flexibilidad, una fortaleza en tiempos de líderes excepcionales, se convirtió en una vulnerabilidad en ausencia de un consenso claro o de figuras suficientemente poderosas para imponer su voluntad sin disputa. El resultado fue un periodo de inestabilidad y luchas sucesorias que socavarían la autoridad central y fragmentarían las lealtades que antes habían cimentado el imperio. El primer sucesor de Mansa Musa fue su hijo, Magan I. Su reinado, que duró aproximadamente de 1337 a 1341, fue corto y, según las crónicas, estuvo marcado por una administración menos eficaz y una generosidad descontrolada que emulaba sin la misma visión estratégica la liberalidad de su padre. Los recursos del tesoro imperial que Mansa Musa había repuesto con habilidad tras su hajj comenzaron a ser dilapidados. La corte de Niani, la capital, acostumbrada al esplendor, continuó con sus extravagancias, pero sin la base económica que justificara tal gasto. La disciplina militar y administrativa, que había sido la seña de identidad del imperio, empezó a flaquear, enviando señales de debilidad a las provincias más distantes y a los reinos vasallos. Tras Magan I, la corona pasó a Soleimane, hermano de Mansa Musa, quien reinó durante un periodo más extenso, de aproximadamente 1341 a 1360. Aunque su gobierno se esforzó por restaurar la estabilidad y la prosperidad, su reinado estuvo plagado de intrigas palaciegas y complots para derrocarlo, demostrando la fragilidad de la unidad dentro de la propia casa real. El más notorio de estos episodios fue el intento de golpe de Estado orquestado por su esposa, la casa o reina, Casa, que quería instalar a su propio hijo en el trono. Aunque Soleimane logró sofocar esta revuelta y mantener la corona, tales conflictos internos drenaban recursos, desmoralizaban a la élite y proyectaban una imagen de desorden que no pasó desapercibida. Fue durante el reinado de Soleimane cuando el famoso viajero y erudito marroquí Ibn Battuta visitó Malí en 1352. Sus relatos ofrecen una visión fascinante del imperio en esta etapa de transición. Aunque Ibn Battuta quedó impresionado por la seguridad de las rutas, la justicia imparcial de los cadíes y la piedad de la corte, también dejó entrever las tensiones políticas y las excentricidades de un Mansa que, si bien mantenía la autoridad, no proyectaba la misma majestuosidad ni el aura de invencibilidad de sus predecesores. Describió la estricta observancia del Islam en la corte y en las ciudades, pero también la persistencia de costumbres locales y tradiciones animistas entre la población. Una dualidad que, aunque era un reflejo de la diversidad de Malí, también podía ser una fuente de fricción si el liderazgo central no la gestionaba con habilidad. La incapacidad de los Mansas post-Musa para replicar el liderazgo unificador y visionario del fundador y su sucesor más brillante llevó a un gradual debilitamiento de la estructura interna del imperio. Las provincias, que antes habían sido fielmente leales a la corona en Niani, comenzaron a sentir la tentación de una mayor autonomía.
los farimas y diamanitiguis, los gobernadores provinciales, que gozaban de una considerable autoridad local, encontraron en la debilidad del centro una oportunidad para afirmar su propio poder, reduciendo los tributos enviados a la capital o desviando recursos para sus propios fines. Las redes de lealtad, antes tejidas con hilos de oro y miedo reverencial, empezaron a deshilacharse. Las ciudades comerciales, aunque seguían siendo prósperas, también sintieron el impacto. Si bien las caravanas de oro y sal continuaron fluyendo, la menor seguridad en las rutas debido a un ejército central menos vigilante o a una administración tributaria menos eficiente, podría haber permitido una mayor evasión fiscal o la proliferación de pequeños bandidos y facciones locales que desafiaban la autoridad imperial. La riqueza que antes fluía de manera casi exclusiva hacia las arcas del Mansa comenzó a dispersarse o a quedar atrapada en las manos de los intermediarios locales, reduciendo la capacidad del Mansa para financiar grandes proyectos, mantener un ejército formidable o ejercer una influencia decisiva sobre sus extensos dominios. La inestabilidad no se limitó a la política y la economía. La propia identidad del imperio, que había sido forjada por la síntesis de diversas culturas bajo la hegemonía mandinka y la creciente influencia islámica, comenzó a sufrir. Sin un líder que encarnara la grandeza y la unidad, el sentimiento de pertenencia a un vasto imperio cohesionado empezó a erosionarse en favor de lealtades más locales o étnicas. La Kurukanfuga, la carta fundamental de Sundiata, seguía siendo la ley del imperio, pero su aplicación podría haberse vuelto más irregular en las periferias. La autoridad moral y espiritual del Mansa, que había sido un pilar para la cohesión, se vio comprometida por las disputas internas y las debilidades evidentes. A medida que el siglo XIV avanzaba, el ciclo de reinados cortos, conflictos sucesorios y debilidad administrativa continuó. Mansa Marihata II, que llegó al trono alrededor de 1360, es otro ejemplo de este declive. Las crónicas lo describen como un gobernante menos efectivo, quizás demasiado aficionado a las extravagancias, que exacerbó la tensión económica y social. Cada uno de estos reinados turbulentos, cada disputa interna, cada Mansa que no lograba mantener la vasta maquinaria imperial en pleno funcionamiento, contribuía a la paulatina erosión de la fuerza y el prestigio de Malí. La capacidad del imperio para proyectar poder más allá de sus fronteras también disminuyó. Si bien las conquistas directas habían cesado en gran medida tras Musa, la habilidad para disuadir a vecinos ambiciosos o mantener a raya a pueblos nómadas se vio comprometida. Los pueblos Songhai, al este, y los Tuareg del desierto, al norte, que habían aceptado la hegemonía maliense bajo los grandes Mansas, comenzaron a observar con creciente interés las señales de debilidad, esperando la oportunidad de afirmar su propia independencia o expandir su influencia. El periodo que siguió a la muerte de Mansa Musa, por lo tanto, no fue una caída dramática, sino un lento y doloroso proceso de desintegración interna. La magnificencia externa del imperio, que aún asombraba a los viajeros como Ibn Battuta, ocultaba una estructura que se estaba carcomiendo desde dentro. Las luchas por el poder, la falta de liderazgo consistente y la dificultad inherente de gobernar un territorio tan vasto, sin un timonel infalible, prepararon el escenario para los desafíos aún mayores que pronto vendrían del exterior, marcando el fin de su apogeo inigualable y el inicio de una era de vulnerabilidad. El gigante que Mansa Musa había alzado a la cima comenzaba a tambalearse. Mientras el imperio de Malí se debatía en las intrigas palaciegas y la erosión interna tras la muerte de Mansa Musa, las señales de debilidad no pasaron desapercibidas para sus vecinos. El vasto y rico territorio, que Malí había controlado con mano de hierro durante más de un siglo, se convirtió en un imán para ambiciones externas, y las periferias del imperio, antes firmemente sujetas por la fuerza y la diplomacia de los grandes Mansas, comenzaron a resentir el control de Niani. Las presiones externas,
sumadas a la inestabilidad interna, se conjugaron para deshilachar el formidable tapiz imperial, con el surgimiento de nuevos poderes regionales que comenzaron a desafiar la hegemonía maliense. Al sur de las rutas comerciales de Malí, en las estribaciones de la sabana y el bosque, un pueblo aguerrido conocido como los Mosi había estado observando la marea de la fortuna maliense. Organizados en poderosos reinos como Yatenga y Ouagadougou, los Mosi eran guerreros feroces, famosos por su caballería y su resistencia. A diferencia de las élites de Malí, los Mosi habían resistido la completa islamización, manteniendo sus propias tradiciones animistas y sus estructuras políticas tribales, lo que los hacía culturalmente distintos y militarmente independientes. Con la disminución de la autoridad maliense, los Mosi vieron una oportunidad para expandir su propia influencia y saquear las ricas ciudades comerciales que antes habían estado bajo la protección inexpugnable del Mansa. Las incursiones Mosi se intensificaron a lo largo del siglo XIV, convirtiéndose en una constante amenaza para las fronteras meridionales de Malí. Sus ataques eran rápidos y devastadores, golpeando las rutas comerciales y los asentamientos más vulnerables para llevarse botín y cautivos. Ciudades como Yené, aunque fortificada y resiliente, sentían la presión de estas incursiones, lo que requería que las guarniciones locales estuvieran en constante alerta y drenaran recursos que el Mansa ya no podía reponer con la misma facilidad. El ejército imperial, que antes había sido la fuerza de paz y orden en la región, ahora estaba fragmentado y ocupado con la resolución de disputas sucesorias o con el mantenimiento del orden interno, lo que limitaba su capacidad para proyectar fuerza en las periferias. La incapacidad de Niani para responder con la contundencia de antaño envalentonó a los Mosi, quienes no solo continuaron sus incursiones, sino que también comenzaron a desafiar el control maliense sobre territorios adyacentes, erosionando gradualmente la soberanía del imperio en sus fronteras meridionales. Desde el norte, del vasto y desolado Sáhara, llegó otra amenaza creciente: los Tuareg. Este pueblo bereber nómada, conocidos como los hombres azules por el color de sus vestimentas de índigo, eran los maestros del desierto. Con sus caravanas de camellos y sus hábiles guerreros, controlaban desde hacía mucho tiempo las rutas comerciales del Sáhara, pero siempre habían reconocido, a menudo con reticencia, la supremacía de Malí en lo que respecta a las ciudades comerciales y los puntos neurálgicos del comercio de oro y sal. Bajo los poderosos Mansas, los Tuareg habían funcionado a menudo como guías de caravanas y protectores mercenarios. Sin embargo, con el declive del poder central maliense, su lealtad comenzó a vacilar, y su ambición de control directo sobre los lucrativos centros comerciales se intensificó. Tombuctú, la joya intelectual del imperio, fue particularmente vulnerable a las incursiones tuareg. Situada en el borde del desierto, era un imán para su ambición. A lo largo del siglo XV, los tuareg lanzaron repetidos ataques contra la ciudad, buscando saquear sus riquezas y controlar sus mercados. Aunque la población de Tombuctú, con sus estudiantes, comerciantes y artesanos, era resiliente, y la ciudad estaba fortificada con muros de adobe, los ataques eran agotadores y perjudiciales para el comercio. La interrupción de las caravanas y la inseguridad de las rutas transsaharianas, causada por la creciente belicosidad tuareg, tuvieron un impacto directo en la economía del imperio. El flujo de oro hacia el norte y de sal hacia el sur se volvió más intermitente y costoso, privando al Mansa de ingresos vitales y socavando la prosperidad general de Malí. La incapacidad del ejército central de Malí para asegurar las rutas del desierto, que antes habían sido su fortaleza, fue un signo claro del desvanecimiento de su hegemonía. Pero la amenaza más significativa y existencial provino del este, de un antiguo vasallo que había crecido en poder y ambición bajo la sombra del gigante maliense, el pueblo Songhai. Ubicados en la región del Gao, un importante centro comercial en el río Níger,
Los Songhai habían sido nominalmente súbditos de Malí durante siglos. Sin embargo, siempre habían mantenido una fuerte identidad cultural y un deseo de independencia. La debilidad del poder central en Niani les ofreció la oportunidad perfecta para liberarse del yugo maliense y establecer su propio imperio. Ya desde el siglo XIV, las crónicas registraban intentos songhai de afirmar su independencia. Aunque estos fueron reprimidos inicialmente, la constante erosión del poder maliense les dio el respiro necesario para consolidarse. A principios del siglo XV, bajo el liderazgo de figuras carismáticas como Soni Aliber, los songhai pasaron de la resistencia a la agresión. Utilizaron su control del Níger, una arteria vital de comercio y comunicación, para proyectar poder, construyendo una flota de canoas de guerra que les permitió dominar el río. Esto les dio una ventaja estratégica inmensa, ya que podían moverse rápidamente por los principales centros del imperio. La ciudad de Gao, que había sido conquistada por Mansa Musa en su camino de regreso del Hajj y había sido una importante provincia maliense, se convirtió en el epicentro del resurgimiento songhai. La guarnición maliense en Gao, que antes había sido una fuerza formidable, se encontró aislada y con un apoyo cada vez menor de Niani. Con el tiempo, los songhai lograron expulsar a las fuerzas malienses de Gao, reclamando su independencia y estableciendo su ciudad como la capital de un naciente imperio rival. Este fue un golpe devastador para el prestigio de Malí y una señal inequívoca de que su hegemonía regional estaba en juego. La pérdida de Gao no fue solo una derrota militar, fue una herida profunda en el tejido comercial de Malí. Gao era un nudo crucial en la red de comercio transsahariano y fluvial. Su control por parte de los songhai significaba que una parte significativa de los ingresos por impuestos y el flujo de bienes ahora se desviaba hacia las arcas del nuevo poder emergente. Además, la belicosidad songhai en el Níger interrumpió la navegación y el comercio fluvial, que era vital para conectar las diferentes partes del vasto imperio maliense. A medida que el siglo XV avanzaba, las presiones externas se hicieron insoportables. Los Mosi continuaron sus ataques desde el sur. Los Tuareg se atrevieron a incursionar más profundamente en el corazón del imperio. Y los songhai, con cada victoria, crecían en confianza y poder. El Mansa de Malí, sentado en un trono cada vez más precario en Niani, se encontró atrapado en un dilema imposible. Sus recursos estaban menguando. Su ejército central estaba comprometido en múltiples frentes, y sus gobernadores provinciales se mostraban reacios a ofrecer un apoyo incondicional a un centro debilitado. La respuesta del imperio a estas amenazas externas fue, en el mejor de los casos, fragmentada, y en el peor, ineficaz. La magnitud de la tarea de defender un imperio tan vasto, sin la cohesión y la riqueza de las épocas anteriores, era abrumadora. Las fronteras que Mansa Musa había consolidado con tanta brillantez comenzaron a desdibujarse. El control imperial se erosionaba gradualmente, no por una única invasión masiva, sino por un constante goteo de pequeñas derrotas, incursiones exitosas y la secesión silenciosa de territorios que ya no veían en Niani la protección o la prosperidad que antes habían ofrecido. El imperio de Malí, que había sido el gigante de África Occidental, se encontraba ahora acosado, sus vastos territorios lentamente arrancados de su control por la marea creciente de ambiciones ajenas. El escenario estaba preparado para el ascenso de su antiguo vasallo, el imperio songhai, que no tardaría en reclamar el manto de la hegemonía regional. Las grietas en el majestuoso imperio de Malí, visibles desde la muerte de Mansa Musa, se ensancharon con las incesantes presiones externas y las luchas internas. Sin embargo, la amenaza más existencial no provino de las incursiones de los Mosi o las ambiciones de los Tuareg, sino de su propio vasallo oriental,
el Imperio Songhai. Un poder que Malí había subyugado y mantenido a raya durante siglos. Ahora se levantaba como un gigante emergente, dispuesto a reclamar para sí la hegemonía del África occidental y a desmantelar los pilares del antiguo coloso. Este era el drama final en el gran escenario del Sudán. El pueblo Songhai, originario de la región de Gao, había mantenido una identidad cultural y política distintiva incluso bajo el dominio maliense. Gao, una ciudad estratégica a orillas del Níger, había sido un importante centro comercial y la capital de un reino independiente antes de ser conquistada y absorbida por Malí en el siglo XIII. Mansa Musa mismo había consolidado el control sobre Gao en su camino de regreso del Hajj, reafirmando la autoridad maliense. No obstante, los Songhai nunca se resignaron del todo a su estatus de vasallos. Su resiliencia y su ubicación estratégica en el meandro del Níger, que les otorgaba control sobre importantes rutas fluviales y terrestres hacia el este, les dieron la base para su inevitable ascenso. A medida que el poder de los Mansas en Niani se debilitaba y su ejército central se fragmentaba en el siglo XV, los líderes Songhai vieron su oportunidad. La dinastía Soni, que gobernaba Gao, comenzó a reafirmar su independencia con audacia creciente. El momento decisivo llegó con la figura carismática y militarmente brillante de Soni Aliber, quien ascendió al trono Songhai alrededor de 1464. Soni Ali no era solo un guerrero formidable, sino un líder visionario con una ambición clara. No solo liberar a su pueblo, sino establecer un imperio que superara la grandeza de Malí. La primera y más crucial campaña de Soni Ali fue la liberación definitiva de Gao del yugo maliense. Con un ejército revitalizado y una flota de canoas de guerra que dominaba el Níger, atacó la guarnición maliense, debilitada y con escaso apoyo de una lejana Niani. La caída de Gao no solo proclamó la independencia Songhai, sino que les dio una base poderosa desde la cual proyectar su autoridad. A partir de ese momento, el Níger se convirtió en la autopista del Imperio Songhai, sus canoas y barcos permitiéndoles un rápido movimiento de tropas y mercancías. Una ventaja estratégica que Malí, con su capital en el interior y sus líneas de comunicación extendidas, no podía igualar. La ambición de Soni Ali no se detuvo en Gao. Sus ojos estaban puestos en las ciudades que eran el corazón económico y cultural de Malí, Tombuctú y Yené. Tombuctú, la perla intelectual del desierto, había sido acosada repetidamente por los tuareg. Aunque los eruditos y comerciantes de la ciudad habían logrado defenderse o pactar con los nómadas en ausencia de una protección maliense efectiva, la ciudad estaba madura para una nueva conquista. En 1468, Soni Ali y su ejército se lanzaron sobre Tombuctú. La ciudad cayó rápidamente. Los eruditos y los administradores malienses fueron expulsados o subyugados, y la rica biblioteca de Sankore y otras madrazas cayeron bajo el control Songhai. Algunos eruditos huyeron, llevando consigo preciosos manuscritos, pero la vasta mayoría de las colecciones y la infraestructura intelectual pasaron a manos de los conquistadores. La caída de Tombuctú fue un golpe devastador para el prestigio de Malí. Era la joya de su corona, el símbolo de su sabiduría y su piedad. Su pérdida no solo significó un despojo de riqueza e influencia, sino también una profunda herida en el espíritu del imperio. Para Malí, Tombuctú no era solo una ciudad, era un faro. Para Soni Ali, la conquista de Tombuctú fue una declaración inequívoca de que el poder había cambiado de manos. La siguiente joya en la mira de Soni Ali fue Yené, la formidable ciudad fortificada en el delta interior del Níger, famosa por su resiliencia y su vital papel comercial. Yené, una de las ciudades más antiguas de África Occidental, había resistido innumerables asedios a lo largo de los siglos.
Sony Ali sabía que no sería una conquista fácil. La ciudad, rodeada de pantanos estacionales y fuertemente amurallada, presentaba un desafío formidable. El asedio de Djenné, según las crónicas, duró 7 años, 7 meses y 7 días. Una cifra que quizás sea hiperbólica, pero que ilustra la ferocidad y la duración del conflicto. Finalmente, la ciudad cayó ante la implacable determinación de Sony Ali, alrededor de 1473. La conquista de Djenné consolidó el control songhai sobre las principales rutas comerciales fluviales y terrestres del centro de Malí, estrangulando aún más las arterias económicas del antiguo imperio. Con la caída de Tombuctú y Djenné, el imperio songhai de Sony Alibert había consolidado su dominio sobre el vasto territorio que antes había sido el corazón económico y cultural de Malí. Las ricas minas de oro del sur, aunque no cayeron directamente bajo control songhai en su totalidad, se vieron severamente afectadas por la interrupción de las rutas comerciales hacia el norte. El comercio de sal y oro, la sangre vital de Malí, fue desviado y reconfigurado para servir a los intereses de Gao. Mientras Sony Ali consolidaba su imperio, su sucesor, Askia Muhammad Ture, llevaría al imperio songhai a su propio apogeo. Askia Muhammad, un general que derrocó a la dinastía Sony tras la muerte de Ali, transformó el imperio en un estado islámico centralizado, expandiendo aún más sus fronteras y emulando, y en muchos aspectos superando, la sofisticación administrativa y cultural de Mansa Musa. Bajo Askia, el songhai se extendió hacia el oeste, absorbiendo lo que quedaba de la influencia maliense en regiones como Tekrur y Fouta Toro. El Mansa de Malí, en Niani, se encontró en una posición cada vez más precaria. Su ejército, diezmado y desmoralizado, no pudo oponer una resistencia efectiva a la marea songhai. Los gobernadores provinciales, viendo el ascenso del nuevo poder, a menudo optaron por cambiar de lealtad, buscando la protección y los beneficios que el dinámico imperio songhai ofrecía. Malí se redujo a un reino central más pequeño, incapaz de defender sus fronteras o de ejercer cualquier autoridad real sobre sus antiguos dominios. Las ciudades que antes habían sido pilares de su grandeza, como Walata, también cayeron bajo la órbita songhai. La decadencia de Malí se aceleró con cada victoria songhai. El Mansa, que una vez fue el rey de reyes y el más rico del mundo, se convirtió en una figura cada vez más marginal, su poder limitado a un núcleo de territorios alrededor de la capital de Niani. Las caravanas de oro y sal, que antes habían llenado sus arcas, ahora fluían hacia Gao y Tombuctú, enriqueciendo a los nuevos gobernantes. La brillantez intelectual de las madrazas, aunque continuó en las ciudades bajo control songhai, ya no era un reflejo directo del poder maliense. El surgimiento del imperio songhai no fue una simple sustitución de un poder por otro. Fue un cambio tectónico en la política de África Occidental. El nuevo imperio, con su capital en Gao, se convirtió en el sucesor natural de Malí como la potencia dominante en la región, adoptando muchas de sus estructuras administrativas, sus tradiciones islámicas y su control sobre las rutas comerciales transsaharianas. Pero lo hizo con una agresividad y una visión que Malí, en su estado debilitado, ya no podía igualar. Para finales del siglo XV, el imperio de Malí, el grandioso coloso que Sundiata había forjado y Mansa Musa había elevado a lares legendarias, había sido eclipsado por completo por su antiguo vasallo. El imperio songhai se había levantado sobre las cenizas de la hegemonía maliense, reclamando sus ciudades, sus rutas comerciales y su prestigio. El antiguo gigante se había encogido, fragmentado y agotado. Su época de oro había terminado, y un nuevo capítulo en la historia de África Occidental había comenzado con el rugido triunfal del león songhai. El siglo XV marcó el inexorable descenso del imperio de Malí desde su apogeo de poder y esplendor. El gigante,
que Sundiata Keita había forjado con hierro y oro, y que Mansa Musa había elevado a la envidia del mundo, se desmoronaba bajo el peso de sus propias divisiones internas y la implacable marea de la ambición Songhai. Para finales de la centuria, lo que quedaba de la vasta hegemonía maliense no era más que un eco de su antigua gloria, una colección de reinos fragmentados y debilitados que luchaban por sobrevivir en un paisaje político reconfigurado. La pérdida de las ciudades clave de Tombuctú y Djenné a manos de Soni Ali Ber del imperio Songhai en la segunda mitad del siglo XV fue un golpe devastador e irreversible. Estas metrópolis no eran solo centros de comercio, eran el corazón económico y cultural de Malí, los imanes que atraían la riqueza y el saber del mundo transsahariano. Su captura significó la pérdida de inmensos ingresos fiscales procedentes de las caravanas de oro y sal, así como el desvío de las rutas comerciales cruciales hacia la nueva capital Songhai, Gao. El Mansa de Malí, ahora reducido a gobernar desde una Niani cada vez más aislada, vio cómo las arterias financieras de su imperio eran cortadas una a una. La desintegración territorial fue rápida y dramática. Las provincias más distantes, que ya habían experimentado una creciente autonomía debido a la debilidad del Mansa central, se declararon independientes o fueron absorbidas por los poderes emergentes. Las regiones occidentales, hacia la costa atlántica, se fragmentaron en una miríada de reinos menores, como el Imperio de Gabu, fundado por los guerreros Mandinka que habían migrado hacia el sur. Estos nuevos estados, aunque compartían el linaje cultural y lingüístico de Malí, ya no respondían a la autoridad de Niani. Cada uno de ellos, buscando proteger sus propios intereses comerciales y defenderse de sus vecinos, se convirtió en una entidad soberana, contribuyendo a la atomización del poder maliense. En el norte, los tuareg del desierto, antes contenidos por la formidable caballería de Malí, ahora gozaban de una libertad sin precedentes. Sus incursiones en las rutas comerciales se hicieron más audaces y frecuentes, interrumpiendo lo que quedaba del comercio transsahariano maliense y estableciendo su propio control sobre oasis y puntos estratégicos. La ausencia de un poder central fuerte en Malí dejó un vacío que los tuareg llenaron con sus propias ambiciones, convirtiéndose en una fuerza dominante en las regiones fronterizas del Sáhara, a menudo en conflicto con los intereses del imperio Songhai. Al sur, la presión de los reinos Mosi continuó sin cesar. Sus incursiones se volvieron más profundas y destructivas, y la frontera sur de lo que quedaba de Malí se convirtió en una zona de constante conflicto. Los Mansa, con un ejército diezmado y sin los recursos para financiar campañas a gran escala, no podían ofrecer una defensa efectiva. Las comunidades agrícolas y los pequeños centros comerciales, al sur de Niani, quedaron expuestos a los saqueos, lo que llevó a la desestabilización de las regiones productoras de alimentos y a una mayor migración de poblaciones. La autoridad política del Mansa se desvaneció hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Los gobernadores provinciales, que una vez habían sido pilares de la administración imperial, ahora eran gobernantes de facto de sus propios dominios, con una lealtad apenas nominal a Niani. Las disputas sucesorias en la capital, que habían plagado el siglo XIV, continuaron en el siglo XV, debilitando aún más la institución del Mansa y creando una imagen de desorden y fragmentación que aceleraba la deserción de los vasallos. La Kurukan Fuga, la carta que Sundiata había promulgado para unir a Malí, se volvió una letra muerta fuera del corazón del antiguo imperio. El ejército maliense, que había sido una de las fuerzas más potentes del África occidental bajo Sundiata y Musa, se vio reducido a defender el pequeño reducto alrededor de Niani. Las unidades de caballería, una vez el terror de sus enemigos, disminuyeron en número y efectividad. La logística de mantener un ejército de envergadura en un territorio fragmentado y con recursos menguantes se volvió insostenible. Los antiguos generales y comandantes de Malí, o bien habían jurado lealtad al imperio Songhai,
o se habían convertido en líderes de sus propias facciones, llevando consigo su experiencia y sus tropas. La capital, Niani, que una vez había sido una corte resplandeciente, se convirtió en una ciudad en declive. Aunque seguía siendo el centro ceremonial de lo que quedaba de Malí, su influencia política y económica se redujo drásticamente. Las caravanas que antes la habían conectado con los vastos dominios del imperio se volvieron esporádicas. La afluencia de eruditos y comerciantes disminuyó, y el esplendor de la corte se atenuó, reflejando la menguante fortuna del Mansa. El mapa de África Occidental, que durante siglos había estado dominado por la vasta sombra de Malí, se reconfiguró por completo. El imperio Songhai, bajo el liderazgo de Soni Ali y su sucesor, Askia Muhammad, se alzó como el nuevo hegemón. No solo había conquistado las ciudades clave de Malí, sino que había expandido su propio dominio para abarcar un territorio que superaba en muchos aspectos la extensión del Malí de Mansa Musa. El centro de gravedad político y económico se desplazó de Niani a Gao y Tombuctú, las ciudades ahora bajo la bandera Songhai. Para 1500, el gran imperio de Malí se había convertido en un conglomerado de pequeños cacicazgos y reinos, con el Mansa ejerciendo poder real solo sobre el Manden original, el pequeño núcleo de Niani. Había perdido su hegemonía política, su poderío militar y su control sobre las riquezas que lo habían hecho famoso. La era dorada había terminado. No fue una caída estrepitosa como la de imperios derrocados por una sola batalla decisiva, sino una prolongada agonía, un lento sangrado de territorios y recursos que dejó al gigante exhausto y encogido. Sin embargo, incluso en su declive, el nombre de Malí seguía resonando. La memoria de Sundiata y Mansa Musa y la grandeza del imperio que habían construido persistiría en la tradición oral de los griots y en las crónicas árabes. Aunque el poder político se había desvanecido, el legado cultural, administrativo y religioso que Malí había sembrado en África Occidental era demasiado profundo para desaparecer. Las instituciones, las ideas y las redes comerciales que el imperio había establecido seguirían influyendo en la región, incluso cuando otros poderes ocuparan su lugar. La caída política de Malí fue innegable, pero su impronta cultural estaba destinada a perdurar, un testamento silencioso a su grandioso pasado. Aun cuando el sol político de Malí se ponía irrevocablemente, su luz cultural, intelectual y espiritual permaneció, proyectando una sombra vasta y duradera sobre África Occidental que trascendió la fragmentación de su hegemonía. El imperio, aunque reducido a un puñado de pequeños reinos y cacicazgos para finales del siglo XV, había sembrado semillas demasiado profundas y cultivado instituciones demasiado robustas para ser arrancadas por el mero cambio de poder. Su esencia perduró, nutriendo las civilizaciones que lo sucedieron y dejando una huella indeleble en la identidad de la región. La epopeya de Sundiata Keita, el Mansa León, no se desvaneció con la disolución del imperio. Por el contrario, fue cuidadosamente custodiada y transmitida por los griots, los maestros de la palabra y guardianes de la memoria mandinka. Sentados al calor de los fuegos nocturnos, con sus kora e ingoni resonando en la penumbra, los griots continuaron narrando, a través de siglos, las hazañas del fundador, los principios de la Kurukan Fuga y la gloria de Niani. Esta tradición oral se convirtió en el esqueleto de la identidad mandinka, una fuente inagotable de orgullo, unidad y resiliencia cultural que trascendió las efímeras fronteras políticas. La Carta de Manden, con sus principios de justicia social, respeto por la vida humana, equidad y la abolición de la esclavitud por nacimiento, aunque ya no era una ley imperial aplicada a todo un vasto territorio, perduró como un ideal moral y una base para la gobernanza local en los reinos más pequeños que surgieron de las cenizas del imperio,
influenciando la jurisprudencia y las costumbres de las comunidades mandinka y de otros pueblos con los que habían convivido. El legado intelectual de Malí encontró su más potente y duradero bastión en Tombuctú. A pesar de haber caído bajo el control del naciente imperio Songhai, la ciudad no perdió su aura como la perla del desierto, ni su estatus como centro mundial de aprendizaje. Las mezquitas universidades de Sankore, Jinguereber y Sidi Yahya, erigidas bajo el mecenazgo de Mansa Musa, continuaron atrayendo a legiones de estudiantes y eruditos de todo el mundo islámico. Las bibliotecas, con sus cientos de miles de manuscritos, permanecieron como depósitos inestimables de conocimiento, ajenos a las querellas de los Mansa y los Soni. Estos volúmenes, meticulosamente copiados, traducidos y preservados por generaciones de escribas y familias de ulemas, abarcaban desde la teología islámica más compleja, la jurisprudencia, fiqh, y la exégesis coránica, tafsir, hasta las complejidades de la astronomía con sus intrincados cálculos celestes, las matemáticas, la medicina con sus tratados quirúrgicos y herbolarios, la lógica, la retórica, la filosofía, la geografía y la historia, con sus vastas crónicas de imperios pasados y presentes. Timbuctú siguió siendo un vibrante centro de erudición, un crisol de mentes brillantes que exportaba ulemas, cadíes, jueces y maestros a todo el Sudán occidental, y cuyas sentencias legales y dictámenes académicos eran consultados a lo largo y ancho del Sáhara y más allá. La profunda huella espiritual de Malí se manifestó en la propagación y consolidación del Islam en la región. Mansa Musa, con su célebre y opulenta peregrinación a la Meca, había cimentado la reputación del imperio no sólo como una potencia económica, sino como una autoridad islámica devota, inspirando a muchas poblaciones a abrazar la fe. Pero la versión del Islam que floreció bajo la égida maliense era notable por su tolerancia y su capacidad de integración, fusionándose con las tradiciones animistas locales en lugar de suprimirlas violentamente. Esta coexistencia pacífica y sincretismo cultural sentó un precedente para futuras generaciones en África Occidental, fomentando una rica síntesis religiosa que es todavía visible hoy en muchas comunidades. Las mezquitas de adobe, con su estética única que fusionaba la arquitectura saheliana con influencias magrebíes, se convirtieron en el símbolo tangible de esta espiritualidad arraigada, extendiéndose por todas las ciudades y pueblos principales, y convirtiéndose en un modelo para la arquitectura religiosa en toda la región. El propio imperio Songhai, el verdugo político de Malí, se convirtió irónicamente en el principal heredero de su legado y en el catalizador de su difusión. Lejos de arrasar las estructuras malienses, los líderes Songhai como Soni Ali y Askia Muhammad Toure adoptaron y adaptaron gran parte de la administración, las redes comerciales y, crucialmente, las instituciones intelectuales y religiosas que Malí había establecido. La influyente clase diula de comerciantes mandinka, que había sido la columna vertebral del comercio maliense, continuó operando sus extensas redes a lo largo de las rutas transsaharianas y fluviales, facilitando el intercambio de bienes y cultura bajo la nueva autoridad Songhai. La infraestructura de rutas, mercados regulados, sistemas de pesas y medidas y tribunales, perfeccionada por los Mansas, fue aprovechada por los Soni y los Askia para sostener su propio poder. Tombuctú, bajo el imperio Songhai, no solo mantuvo su estatus, sino que alcanzó incluso nuevas cotas de esplendor intelectual, beneficiándose de la base educativa y bibliográfica que Malí había cimentado. Los reinos más pequeños que emergieron de la desintegración maliense, aunque políticamente independientes, seguían patrones de gobernanza y estructuras sociales que reflejaban la profunda influencia de su antiguo señor, manteniendo el Manden como un centro cultural de peso, incluso sin un imperio unificado. Así, aunque los palacios de Niani pudieron haber quedado en silencio, y el Mansa se redujo a la autoridad de un pequeño reino,
La leyenda de Malí y el recuerdo de su época dorada perduraron, inscritos en la arena del desierto, en las paredes de adobe de sus mezquitas, en las canciones de los griots y en los pergaminos de sus bibliotecas. El legado cultural, intelectual y espiritual de Malí no fue una ruina efímera, sino un río subterráneo que continuó nutriendo las civilizaciones de África Occidental, inspirando a sus descendientes y dejando una huella indeleble en la historia del continente. El imperio había caído, pero su espíritu y su grandiosa herencia continuaban vivos. Un testamento a la capacidad humana de forjar una grandeza que trasciende la efímera gloria del poder político y perdura a través de los siglos.